Bueno, el tema que nos acompaña hoy es el tema de cómo desarrollar estos programas de formación en el marco del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es en el que muchos, ¿cierto?, nos apoyamos y nos, digámoslo así, congregamos como el Colegio de Prevencionistas y en este caso el aliado por el cual yo estoy acá, que es la Asociación Colombiana de Psicólogos Especialistas en Seguridad y Salud en el Trabajo. Bueno, lo importante es contarles, pues primeramente que dentro de las necesidades de la gestión, siempre debemos partir, y creo que esto es común para todos los países, en torno a los requisitos legales. Y que tenemos una norma marco estándar de certificación, que es la norma ISO 45001, y una guía ya, digámoslo así, latinoamericanizada o personalizada, ¿cierto? Para nuestros fines del tema de riesgo psicosocial, en el entendido de que cuando las competencias del ser humano son mejores, pues en ese mismo momento o en ese mismo instante, las diferentes expectativas y las demandas emocionales en el trabajo o en la familia, cuando nos sentimos más fuertes, nos sentimos más competentes, pues nos vamos a sentir menos estresados. Por tanto, esto tiene una relación bien, bien importante con cómo vamos a prevenir, cómo vamos a formar a nuestros equipos y cómo incluso le vamos a ayudar a nuestros trabajadores a ser parte de los diferentes equipos técnicos y que con parte de eso pues se pueda generar y gestionar en un ciclo PHVA, que es como gestionamos casi todas las normas ISO, para que los resultados se vean y se auditen, ¿cierto? Lo que no se controla no se puede mejorar, lo que no se mide no se puede solucionar. Entonces es importante tener este tipo de premisas dentro de eso. Bueno, lo primero, como les decía, primer paso, tener en claro esa fundamentación legal y esos estándares o requisitos legales en torno a la ISO 45001 y la ISO 45003, normas básicas del sector de los prevencionistas. Luego, las diferentes demandas del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, que como diría Peter Senge, el cambio empieza por la cumbre, y como el cambio empieza por la cumbre, pues necesitamos tener unos líderes muy patrocinadores de estos sistemas, unas políticas robustas, firmadas y sobre todo, por decirlo menos, presupuesto para capacitarlos, para formarnos, para entrenarnos, porque si no hay presupuesto, pues evidentemente no podemos hacer nada. Importante decir que tenemos una serie de necesidades técnicas, ¿cierto? En alturas, los conductores con el Plan Estratégico de Seguridad Vial aquí en Colombia y en otros países con los mapas de riesgos en torno a la conducción, espacios confinados para lo que nos une hoy día con Perú en torno al tema minero, petrolero también. Y aquí tenemos normatividad muy específica para todo lo que tiene que ver con el sector eléctrico, ¿cierto? Aquí tenemos resoluciones en específico que nos invitan a tener formaciones y certificados como el RETIE en Colombia, que está relacionado con el sector eléctrico. Uno de los casos que les quiero compartir es en una empresa de paneles solares y allí cómo lo llevamos a cabo. Todo el tema de la formación de competencias blandas, ¿cierto? Porque pues todas esas competencias en torno a la persuasión, al bienestar, a la salud mental, y como lo decía el doctor Manel Bestranten ayer cuando abría esta conferencia, él decía, si nosotros mismos no cambiamos de actitud, pues no vamos a poder producir nada, ¿cierto? Somos el primer eslabón para poder producir y pues el tema de la producción es importante porque si no producimos en los trabajos, pues no hay desarrollo en los países. Entonces, esto es súper fundamental y ahí pues la estrategia y la metodología pues propuesta es la estrategia 70-20-10. Ya sabemos, 70% de actividades prácticas, porque los seres humanos, y también como nos lo decía ayer Zuleima, estamos aprendiendo en el hacer, ¿cierto? En el saber hacer.
y ese saber hacer solamente se puede resolver practicando. Solamente se puede adherir practicando. Entonces, en ese sentido es muy importante ese 70% de práctica, 20% de claridad conceptual y 10% de actitud frente a las cosas que hacemos. Entonces, importantísimo tener esto en consideración. Lo siguiente es cómo vamos a asegurar pues, que esos ciclos de gestión cumplan los requisitos de los estándares de la 45001 y 45003, centrados pues primero en unos fundamentos teóricos, segundo en qué es eso que está necesitando la organización y cuáles son esos pilares del programa en torno a la gestión del mapa de riesgos del sistema y la gestión de los riesgos psicosociales, mucho en el tema de competencias blandas desde la ISO 45003 en torno a las competencias emocionales, persuasión, resiliencia, comunicación asertiva, trabajo seguro, conciencia del error propio, y eso evidentemente nos va a ayudar a gestionar y generar esos pilares del programa. Y bueno, Marta, ¿cómo hacerlo? ¿Cuál es esa metodología que tú propones para la implementación? Pues lo primero es empezar a hacer esos diseños curriculares alineados a los requisitos de la norma, pero sobre todo con el cumplimiento previo, como les decía, fundamentos técnicos, fundamentos legales, cumplimiento de requisitos y hacer muchos casos prácticos. La Universidad de Harvard, más o menos desde los años 95, 97, empieza a generar una metodología muy práctica que es el modelo de estudio de caso. Y ese modelo de estudio de caso pues nos permite evidentemente gestionar por medio de testimonios de prácticas adecuadas, de prácticas o de best practices, como lo dirían en Estados Unidos, cómo el hacer es adecuado para las diferentes organizaciones. Entonces, importantísimo tener eso en cuenta y cómo gestionar ese ciclo de formación. También es importante ver desde la teoría, ¿cierto?, de las organizaciones que aprenden y desde el libro de Peter Senge, La quinta disciplina, organizaciones que aprenden, cómo podemos integrar esos paradigmas con la ISO 45001 y la 45003, porque primero es, pensemos en el sistema. Hoy día nosotros tenemos un sistema de gestión casi en todos los países de Latinoamérica, en particular Colombia, tenemos muchísima legislación, muchísima, más de 1000 líneas de legislación que documentan un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, y eso evidentemente nos lleva a seguir trabajando en cumplimientos regulatorios todo el tiempo. Por ejemplo, trabajo en alturas, una norma que se ha actualizado, digamos, de forma bianual y cada vez es más exigente en los cursos y los microcurrículos de los cumplimientos para las personas que trabajan en alturas, pero también para los coordinadores de alturas o las personas que están en piso cuidando esas personas que trabajan en alturas. Por eso es bien importante ese pensamiento sistémico. Otro punto bien importante es, si yo aprendo, si yo como ser humano aprendo, genero o tengo un cúmulo de conocimientos, hago que todo el grupo aprenda, ¿cierto? Por eso está muy relacionado el tema del dominio personal o la competencia personal con el aprendizaje del equipo. De otra forma, también está muy relacionado todo el tema de los modelos mentales, la transformación de las percepciones para crear la cultura preventiva integral y que todos, evidentemente, cumplamos la política representada, en este caso, como esa visión compartida del hacia dónde vamos con un sistema de gestión, como pues en este caso lo diría la 45001, un sistema de gestión armonizado hacia todos los otros sistemas, pero que cumple el objetivo de no tener en la medida de lo posible accidentes o que si hay accidentes se reporten, se resuelvan, se solucionen y que si hay incidentes, en la medida que se reporten los incidentes, pues en esa medida podamos a poder prevenir los accidentes, ¿cierto? Si hay un incidente, evidentemente se tocará hacer un desarrollo de una competencia, un desarrollo de un procedimiento, un desarrollo de un protocolo, de una política o algo que haga que ese incidente no se vuelva a repetir. Por eso traigo aquí a colación pues este libro
de la quinta disciplina de Peter Senge, las organizaciones que aprenden, que es muy interesante en torno a su metodología y sus derroteros. También es importante pensar, ¿cierto?, en cómo vamos a empezar a llevar a cabo en las organizaciones esa gestión por competencias en la seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué es lo que nuestros, digámoslo así, qué es lo que nuestros trabajadores, aquí tenemos una palabra que usamos que son los colaboradores, pero realmente planteémosla a nivel de trabajadores? ¿Qué es lo que esos trabajadores necesitan saber, saber hacer? ¿Qué es lo que necesitan ser en sus principios y valores? ¿Cierto? Porque todos necesitamos ser responsables, todos necesitamos ser honestos, todos necesitamos pasión por el trabajo, pero también necesitamos tener comportamientos seguros y eso estaría en el cuarto vértice de las competencias, que sería ese saber estar. Ese saber estar debemos estarlo manteniendo en cierto caso, ¿cierto? Cómo te estás colocando el arnés, cómo te estás colocando el anclaje, cómo te estás amarrando a las líneas de contingencia en el caso de alturas, cómo en cierto momento podemos hacer que los riesgos se mitiguen cambiando el andamio por un dron, dándole obviamente a esos trabajadores que antes estaban en alturas nuevas competencias de piloto de drones y cosas así, porque pues también tenemos que involucrar a la tecnología, ¿cierto? También se generan entonces una serie de planes de carrera. ¿Hacia dónde va ese trabajador que evidentemente debe mejorar sus competencias y eso nos lleve a una formación continua para, ya sea volverse de trabajador de base a coordinador de grupo o a supervisor, ¿cierto? O a que vaya migrando en la cadena administrativa de la empresa hasta llegar a tener un cargo de liderazgo? Es bien importante eso, tenerlo en cuenta, y hacia dónde vamos con esos planes de carrera nos va a marcar mucho ese modelo de gestión de competencias. Podríamos decir que tendríamos tres vértices clave para desarrollar esa gestión de competencias y los planes de formación. Lo primero son los ciclos de formación. Vamos a hacer ciclos de mejoramiento anualmente. ¿Tenemos un plan de capacitación anual o tenemos un plan de capacitación bianual? Es lo primero que hay que preguntarnos. Aquí en Colombia, mi recomendación casi siempre para los que se quieren certificar en ISO 45001 es manejémoslo de forma bianual, porque además nuestra legislación en torno a los temas de alturas, en torno al tema de conducción, en torno al tema de planes y seguimiento, ¿cierto? Está por 2 años. Toda la parte de la gestión de competencias, una persona pues puede mejorar su competencia, por ejemplo, del saber estar como líder, mejor en 2 años que en uno. Y siempre debemos estar verificando y certificándonos en todos estos asuntos. Es importantísimo tener esto en cuenta. Entonces, si nosotros empezamos a trabajar en esa integración de modelos un poco, el modelo de gestión de competencias, del cual pues, nace en España con Marta Ales y sus conocidos libros y el diccionario de competencias general, que todavía se utiliza muchísimo aquí en Latinoamérica para definir los cargos y los perfiles ocupacionales, también cómo hacer esa integración de modelos en esas organizaciones que aprenden con Peter Senge, con ese pensamiento sistémico hacia los requisitos de los ISO 45001 y 45003. ¿Cómo podemos llevar a cabo esas competencias para que los sistemas integrados de gestión también aporten, ¿cierto? Dependiendo del sector donde estemos. Si estamos en el sector petrolero, pues tendremos que tener una norma BASH muy fuerte que aporta también algunos derroteros para 45001, 45003, todo el tema de la guía 45005 de los sistemas o la mitigación de los riesgos químicos con el sistema globalmente armonizado, todo lo que tiene que ver con ese ciclo de mejora, ese ciclo PHVA, planeo, hago, verifico, ajusto y siempre estar en ese ciclo o en esa espiral, como lo dibujamos ya en torno al tema del mejoramiento. Es muy importante en torno entonces a trabajar de la mano con los planes, ¿cierto?, de bienestar.
como habría en mi presentación la primera diapositiva, primero haciendo un cumplimiento legal aquí en Colombia, basándonos en ese decreto 1072, en la resolución 0312, la ISO 45001 como sistema de gestión o como marco del sistema de gestión, la ISO 45003 como la gestión integral de riesgos laborales y psicosociales, la parte de las competencias de bienestar en torno a la comunicación asertiva, la resiliencia, el manejo del estrés, la gestión del tiempo, que cada vez se está haciendo un poco más importante en todas las organizaciones. ¿Cuáles son esas demandas del sistema integrado y esas competencias técnicas que nos orientan al riesgo? ¿Y cómo vamos a llevar a cabo todos estos programas de formación manteniendo la operación, ¿cierto? Porque todo el tiempo que nosotros saquemos a un trabajador para formarse, pues evidentemente es algo que está faltando en operación. Así que tenemos que estar muy balanceados y muy estructurados, trabajando en conjunto con esos jefes de división, esos jefes de área, para que por medio de los programas y los turnos, todos podamos hacer un poco todo. Entonces, ¿cuál sería lo primero? Revisemos nuestra matriz legal. Nosotros aquí en Colombia, uno de los estándares mínimos del sistema de gestión es esa matriz legal. Entonces, lo primero que hay que hacer es revisar ese marco normativo, ¿cierto? Colombiano e internacional. Nosotros también tenemos y nos regimos en conjunto con Perú, Ecuador, también Venezuela, un poco con los tratados y los acuerdos de la CAN, de la Comunidad Andina de Naciones, y también allí hay una serie de guías interesantes para fundamentar nuestras matrices legales. De hecho, les cuento un cuento y es que los psicólogos, los médicos, los ingenieros, bueno, y algunas otras profesiones, por medio de estos tratados de la CAN podemos trabajar ya sea en los diferentes países, haciendo recomendaciones o asesorías. Entonces, esto es bien importante en torno a eso porque pues las empresas transnacionales o latinas pues necesitan también tener una trazabilidad de todos los países. Identificar cuáles son esas competencias legales requeridas. Por ejemplo, en el sector salud, todos necesitamos que las personas sepan hacer resucitación, que las personas sepan qué es un código azul, que las personas sepan qué es un código rojo, que las personas sepan qué es un código dorado, ¿cierto? En el ámbito de la salud, esto es bien importante y pues son esas competencias legales requeridas para todo el mundo, desde el portero hasta el gerente, todos debemos saber qué es eso. Todo pasa también en las constructoras, por ejemplo, con el tema de los permisos de alturas, ¿cierto? Todos debemos saber cómo se tramita un permiso de alturas, cómo se hace, porque es importante estar certificado, cuáles son los riesgos y peligros, cómo nos debemos manejar en un quehacer seguro, etcétera. También empezar a trabajar un poco en ese enfoque disruptivo que nos invita a la ISO 45001, yendo un poquito más allá en ese sentido de organización que aprende. Y cómo generar esas competencias claves o integradoras, ¿cierto? En torno a la empatía, la persuasión, el liderazgo, que es súper importante y sobre todo hoy día estamos trabajando mucho en el liderazgo corresponsable de la salud mental. Si nos vamos a los requisitos ISO 45001 y 45003, pues nos hablan de tener un programa bien documentado, una documentación integrada, unas competencias ampliadas con la capacitación y que la gente entienda por qué esa norma es importante, un ciclo formativo inclusivo, un contenido integral. Eso nos lleva a pensar entonces que necesitamos gestionar una matriz de riesgos bastante completa, pero que tenga una trazabilidad legal. Eso nos va a llevar a trabajar articuladamente, ¿cierto?, con el sistema de gestión. Importante entonces, listo, una vez tengo identificados mis competencias y mi marco legal y mi matriz legal como corazones, ¿cierto? Como partes o aparatos importantes en el sistema de gestión para la formación, pues lo segundo es qué estoy necesitando en torno a mi sistema, qué requisitos debo cumplir, en qué nivel de madurez estoy en mi evaluación inicial de ISO o si ya estoy certificado, pues qué son los puntos de mejora que necesito o cuáles son esos hallazgos o acciones correctivas o preventivas en las cuales necesito cerrar.
cómo deben pasar a trabajar en ese ciclo de formación integral, como les decía, tratando de mantener la operación, ¿cierto? No puedo sacar muchas personas de la operación porque me retraso la producción, en el trabajo, pero necesito mejorar sus capacidades y sus skills, ¿cierto? Para que estas personas trabajen mejor. Entonces, ¿cómo podemos empezar a hacer ese balance en cada uno de los puntos? Y gestionar esas competencias en torno a el trabajo en equipo, el compartir, el liderazgo, la gestión del cambio, que creo que va siendo cada vez más una habilidad transversal para todos los trabajadores en Latinoamérica, promoviendo una cultura de bienestar y base en el marco del sistema integrado de gestión. Creo que es interesante tener esos pivots rodando en esta reflexión porque sé que han recibido muchísima información en estos 2 días y que todo esto les va a permitir organizar un poco su gestión de formación para su empresa. Lo primero, entonces, sería cómo aplicarlo. Primero, evaluando las necesidades. Esto es algo que siempre hacemos, pero es importante tener en cuenta entonces esos derroteros de ISO 45001 y 45003 con la matriz legal y el mapa de riesgos, haciendo un diseño de capacitación y de formación que tenga un enfoque holístico, que no solamente se valoren las competencias técnicas, sino que estén allí también las competencias del ser, del saber hacer, del saber estar y del saber o del conocimiento, ¿cierto? Y empezar a evaluar la eficacia. Ya irnos un poco más, como nos decía ayer el ingeniero Sam, de los indicadores de calidad, ¿cierto? De la eficacia de la formación y cómo podemos como instructores empezar a pensar diseños curriculares que sean disruptivos y que realmente nos brinden mucha más información. Importantísimo empezar a trabajar en esos arquetipos del sistema de gestión por competencias a la luz del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Digamos que competencias son transversales, van siendo piso de un gran sistema que crece y que se mejora continuamente como la espiral que hemos venido trazando. Entonces, para eso necesitamos un ciclo de aprendizaje organizacional que, como les decía al inicio, mi recomendación es que se haga en ciclos bianuales, una gestión de las brechas de las competencias, dónde está Perencejo Pérez hoy en alturas y necesito que esté en un punto más evolucionado como coordinador, cómo lo voy a llevar de este punto a este punto B, formándolo en esas aptitudes y habilidades requeridas para el desarrollo y cómo empezar a hacer esa formación colaborativa. Muchas veces en las organizaciones encontramos instructores internos, gente que sabe mucho y que necesitamos que comparta el conocimiento con sus otros compañeros. Empezar a trabajar en todos esos programas complementarios y disruptivos. Hagamos un sándwich en grupo, que eso nos enseña trabajo en equipo. Hagamos un juego de rompecabezas, que eso nos enseña a negociar, a no ser egoístas. Juguemos ajedrez, ¿cierto? Esos esquemas mentales que nos ayudan a gestionar esos programas complementarios. Empezar a trabajar en esas comunidades prácticas, todo eso que tiene que ver con las competencias emocionales, la resiliencia, la habilidad para gestionar el estrés, como les decía, y la gestión del tiempo son habilidades claves y que pues en cierto momento pues están dentro de estos programas disruptivos. Como pilar 3, los invito a que revisemos esas necesidades técnicas de la gestión por competencias, ese saber hacer, saber estar en alturas, saber hacer un nudo que me amarre bien, saber hacer ponerme el arnés para asegurar que me estoy sujetando bien y que desde el inicio estoy verificando que mi arnés no esté oxidado, por ejemplo. ¿Cierto? Ese tipo de cosas son básicas y son competencias técnicas que se necesitan de todos los trabajadores que están expuestos a alto riesgo. La capacitación en torno a los, digámoslo así, los riesgos psicosociales a los cuales estamos inmersos, mitigar todo esto que necesitamos tener, la gestión integral y empezar a trabajar de forma articulada entre los requisitos y las competencias. Es muy importante entonces partir primero, pues de eso que mencionábamos como el diagnóstico inicial y que todas las organizaciones tienen como línea base, desarrollar una serie de competencias, implementar y evaluar y con base en eso seguir trabajando en esa gestión personalizada, porque pues realmente nosotros trabajamos con personas y las personas son las que aprenden.
Este es el tema o el caso que les quería compartir en torno al tema de los paneles solares. Por ejemplo, en Colombia, más o menos desde el año 2018, empezaron a hacer una serie de empresas, empezaron a nacer una serie de empresas nuevas de energía limpia, muy beneficiadas por el marco legal del desarrollo del milenio o de los objetivos del desarrollo del milenio en la regulación marco 2050 de la CAN y que pues en que empezó a generar un desafío inicial, ¿cierto? Porque nosotros no sabíamos de paneles solares, cómo hacer la importación, cómo instalarlos, cómo manejarlos, cuál es la forma más efectiva, cómo enseñarle a estos trabajadores en alturas, ¿cierto? Ahí los ven agarraditos con su línea de vida, a colocar paneles solares en los techos de las casas, en los edificios altos, en granjas solares que también ya hoy día se están haciendo y que se requiere tener excavación para espacios confinados, para poder hacer bien el anclaje y bueno, todo este tipo de competencias técnicas que requiere empezar a trabajar un nuevo reto, como lo fue en el 2018 el tema de las energías limpias. Bien importante empezar a trabajar entonces en esa evaluación inicial, ese conocimiento técnico, identificar qué es lo que necesito que Perencejo Pérez sepa para poderlo hacer bien, qué es lo que necesito que el sistema de gestión me evalúe, me amarre, de alguna forma me compense para que pueda mitigar todos los riesgos que tengo allí, porque mis riesgos también van a ser distintos a otros riesgos que tenía identificados anteriormente. ¿Cómo voy a hacer ese ciclo de formación integral para poder habilitar a esas personas que son instaladores de paneles solares en alturas? Y se logró, una de las empresas aquí que se fundó en el 2018, finalmente resulta o muestra unos indicadores bien interesantes como reducción de accidentes en el 76% en el 18 meses gracias a capacitación, entrenamiento, formación y hacer una organización que aprende. Mejorar el clima laboral y la certificación ISO 45018 con alcance de la guía 45003. Esto fue desde el 2018 hasta el 2021, así que duraron 5 años en ese proceso de mejoramiento y de cultura y hoy en día digamos que tienen ya unos procedimientos más maduros y más fortalecidos. ¿Cómo empezar a trabajar con ayuda de la tecnología? Ayer nos lo decía el ingeniero Astúrbica, importantísimo empezar a involucrar en nuestros procesos todo lo que es la inteligencia artificial, ¿cierto? Cómo empezar a recrear esos simuladores de los factores de riesgo, los ciclos de formación continua. Hoy día podemos acceder desde nuestro celular o desde las tablets sin mucho esfuerzo a cursos bien interesantes y gratuitos. ¿Cómo validamos esas competencias dentro de la organización y cómo lo aseguramos para que las personas también, para ellos sea un momento de reconocimiento, un momento especial, un momento de que los motive? Eso es bien importante. Un pilar cuarto en torno a las competencias blandas, porque pues siguen siendo, y aquí en Colombia desde las 34 actividades obligatorias del riesgo psicosocial, pues nos invitan a trabajar en habilidades blandas o competencias blandas claves como comunicación efectiva, liderazgo del bienestar, gestión del estrés, pensamiento preventivo, y eso evidentemente nos ayuda a mitigar y a fortalecer el sistema de gestión. Trabajar en esos niveles de competencia definiendo qué es lo que yo necesito tener. Necesito tener una persona que tenga buena competencia de trabajo en alturas. Necesito una persona que cuando llega a mi organización, entonces seguramente tendrá un nivel básico, va cursando por un nivel intermedio, va cursando por un nivel avanzado y va cursando como un nivel experto y cuáles son los beneficios que tiene al estar en cada uno de esos niveles y su certificado, ¿cierto? Tener esos diccionarios, ejemplo, de gestión de competencias, como nos lo propone Marta Ales y que son muy compatibles, ¿cierto? Para la ISO 45001. Aquí un ejemplito sencillo, por ejemplo, competencia, gestión preventiva de riesgos laborales y psicosociales, y la definición es capacidad de identificar, evaluar, controlar los riesgos potenciales físicos y psicosociales antes de que se generen incidentes, implementando medidas proactivas y creando cultura preventiva según los lineamientos de la ISO 45001 y de la ISO 45003 para la gestión del riesgo. Entonces, a nivel básico,
El personaje lo que hace es identificar esos riesgos básicos. A nivel intermedio, aplica herramientas preventivas de manera consciente. A nivel avanzado, implementa programas preventivos complejos. A nivel de experto, desarrolla ciertas metodologías innovadoras para la gestión, y eso pues nos lleva a seguir trabajando en esos programas de desarrollo de competencias blandas alineados con la ISO y con la 45003. Muy importante que los talleres sean talleres experienciales, ya en la vida, y nos lo decía mucho ayer nuestra colega Zuleima, hay que trabajar sobre las experiencias, hay que meterle andragogía a los programas de formación, hay que asegurar que todas estas competencias blandas que necesitamos desarrollar pues se hagan por medio de estos talleres experienciales, por el liderazgo transformacional, por el diagnóstico de las competencias, y que se validen, se vivencien, ¿cierto? Por medio de seguimientos de coaching uno a uno, y también las comunidades de aprendizaje que propone SECI. Este es un caso real de alturas en Colombia, donde pues se desarrollaron una serie de competencias blandas como la mejora del trabajo en equipo y la comunicación asertiva. Esto ayudó muchísimo a que esta constructora pues enfrentara una resistencia a usar los elementos de protección personal. Tenían una comunicación muy deficiente entre los ingenieros, los arquitectos, los residentes y los obreros o los ayudantes de construcción. Había mucha rotación de los supervisores de seguridad y salud en el trabajo, había pues una gran falencia en algunos requisitos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y por medio de habilidades de gestión del cambio, comunicación efectiva, persuasión, manejo del tiempo, con esas 4 habilidades blandas se ayudó a que todas estas cosas se materializaran, se empezaran a ayudar, llegando pues a una solución integrada, ¿cierto? Con el desarrollo de las competencias, con un liderazgo más visible de la seguridad, construyendo cultura de la prevención, haciendo todo un ciclo de formación en riesgos físicos, psicosociales, entendiendo un poco por testimonios, y como les decía, desde el análisis de caso de Universidad de Harvard, qué pasa con esas historias personales de accidentes, ¿cierto? Ser lo que llamamos un storytelling de esos accidentes que han pasado en otras obras y en otras construcciones, y cómo prevenirlos. Eso ayudó muchísimo a este caso. Importante que ustedes tengan en cuenta cómo voy a hacer ese diseño curricular integrado con mi norma. Bueno, lo primero es hacer un mapeo integral de las competencias, contemplando, partiendo, ¿cierto?, de mis matrices de identificación de riesgos y peligros, de los perfiles de competencias o de esos diccionarios de competencias que ya tengo establecidos a nivel internacional desde el libro de Martales, y los arquetipos sistémicos de Senge. Si yo hago ese mapeo integral, voy a permitirme como organización ver que tengo una serie de áreas que a lo mejor no estoy teniendo en consideración y que me van a permitir tener una mejor marcación de la gestión del conocimiento en mi organización. Y que eso, en la medida que mejore el conocimiento, en especial ese saber hacer, esas aptitudes y habilidades, en esa medida pues voy a tener mayor capacidad de acción. Luego, hacer una priorización estratégica, ¿cierto? En torno a, no todos tenemos 100% de presupuesto para ejecutar todo, entonces seguramente nos va a tocar priorizar actividades en forma al presupuesto, hacer una selección metodológica en torno a los requisitos legales de la 45001 y la 45003, hacer unos diseños de evaluación periódicos, propuesta trimestrales o semestrales, que nos permitan, ¿cierto?, tener un seguimiento del cómo vamos, y no que llegue el final de año y tengamos todo el plan por hacer. Algunos indicadores claves podrían ser, por ejemplo, la gestión de trabajos en alturas. ¿Qué índice de prioridad le doy? 95. El manejo seguro de sustancias químicas. ¿Qué índice de prioridad? Aquí pues yo puse para el ejemplo 87. La gestión de los riesgos psicosociales, que sabemos aumenta o me ayuda a mitigar otros factores, 85. El liderazgo en la seguridad para crear cultura de la prevención, 82. La investigación de accidentes, 76, la prevención del estrés laboral, 74, ergonomía en las oficinas, 65, actualización normativa, 58, y así sucesivamente. ¿Eso qué me va a permitir? Tener unos indicadores de prioridad formativa
asociados al retorno operativo de la inversión. Y recuerden que esto es muy importante porque si la junta directiva de una organización me da dinero para capacitar, pues evidentemente va a pedirme un retorno operativo de la inversión. Ya hay algunos estudios de la OMS que dicen que por cada dólar, por cada 5.000 pesos colombianos que invertimos en salud mental, pues podríamos recibir 20.000 de retorno operativo a la inversión. Entonces, en relación de dólares, un dólar a 4, en relación de pesos de 5.000 a 20.000. Ese informe enfoque holístico de las competencias y ese enfoque integrado priorizando la interrelación de los riesgos físicos y los psicosociales para que haga o se ejecute un desarrollo completo de esas competencias. ¿Cómo puedo empezar a trabajar? Pues lo primero, empezar a hacer un micro aprendizaje integrado, cápsulas visuales, cápsulas dinámicas que me lleven en sesiones de 3 a 5 minutos a unificar los requisitos de la ISO 45001 y 45003, contarles en general a la norma a todos los interesados, invitándolos y motivándolos a capacitarse en los diferentes temas, tanto técnicos como no técnicos o como hard y soft o como competencias técnicas duras y competencias blandas y hacerlo muy gamificado en la medida que hacemos el uso de la andragogía, la práctica, la gamificación, en esa medida estamos asegurando que la gente esté motivada para formarse en estas competencias. Un poco la idea es hacerlo blended, ¿cierto? Los modelos blended en este caso pues nos llevan a trabajar en un porcentaje de tiempo presencial, un porcentaje de tiempo virtual sincrónico, un porcentaje de tiempo asincrónico y un porcentaje de tiempo híbrido. Entonces, estas modalidades me van ayudando con ese enfoque y me van ayudando a pensar cuál es la forma más fácil, más digerible, más natural o más biológica de trazar ciertos conocimientos en las personas. Y un autor que me gusta mucho, que es David Cole, que habla muchísimo del aprendizaje experiencial, de cómo aprendemos tocando, ¿cierto? Como con las manos, como cuando somos bebés que nos llevamos todo a la boca, lo probamos, lo leemos. Cómo hacer que los trabajadores, en cierto modo, experimenten, ¿cierto? De forma kinestésica, con el movimiento y ese aprendizaje experiencial, la forma correcta de hacer las cosas. Entonces, cómo hacer experiencias concretas, simulaciones. Hoy en día aquí en Colombia tenemos varias empresas que ya tienen artefactos para realidad virtual o realidad aumentada, para cursos de alturas, para manejo de espacios confinados, para resucitación. Entonces, ese tipo de cosas creo que puede ser bastante interesante. Empezar a hacer una observación reflexiva, una conceptualización experiencial y una experimentación activa contando con la participación inicialmente de unos pilotos de aprendizaje y que eso se vaya como viralizando, como pasó con el COVID, viralizando pequeños grupitos en cada una de las áreas que al final pues hagan que todos se contagien. Importantísimo esta metodología, ¿cierto? Del 70-20-10, trabajando en torno al tema de aprendizaje experiencial, 20% de aprendizaje social con los equipos, con la gente, conversando, y 10% de aprendizaje formal. También lo podríamos ver como 70% de talleres prácticos, 20% de talleres de discusión o de conversatorios y un 10% de aprendizaje en torno a los conceptos y conocimientos. ¿Cómo lo haríamos entonces para riesgo psicosocial? Lo primero sería evaluación de riesgo psicosocial. Creo que ya estamos transversalizando en toda Latinoamérica el uso de la batería de riesgo psicosocial y eso nos lleva pues a tener una evaluación, unos estudios diagnósticos concretos en torno a las demandas del trabajo, al control de la autonomía, a las recompensas, a los estilos de liderazgo y sobre todo un instrumento que a mí me parece muy útil que es el cuestionario de sintomatología del estrés. Si tenemos esos derroteros, esas variables por revisar,
ya las tenemos aplicadas, levantadas y valoradas, pues allí podemos ya empezar a trabajar en una serie de competencias de bienestar de la salud mental. ¿Cómo voy a estar mejor en mis demandas cuantitativas del trabajo si sé administrar bien el tiempo? ¿Cómo voy a estar mejor si tengo, por ejemplo, unas competencias de bienestar y formación en el ciclo formativo integral? ¿Cómo voy a ayudar a que mi persuasión o el desarrollo de mi habilidad de persuasión, si soy vendedor, pues sea mucho más llevadero para mis clientes y para minimizar mis trabajos o para lograr más rápido las cuotas de ventas? Por ejemplo, ese tipo de competencias son transversales y nos van a ayudar a que todos tengamos un mejor bienestar mental. Trabajar mucho en el liderazgo corresponsable en la salud y en la seguridad, ciertos líderes y supervisores que todo el tiempo estén pendientes de que todos estemos bien, de que sean muy buenos escuchadores o expertos, mentores, donde les expliquen a la gente esto lo hiciste bien, esto lo podemos mejorar. No ese reiterativo grito que todavía se ve en algunos trabajos, en algunos, sobre todo trabajos de base, donde todavía se grita muchísimo al trabajador y eso no es bueno, ¿cierto? Pues no genera una buena recordación por parte del trabajador, más bien por el contrario, tristeza, depresión, sensación de acoso, etcétera. ¿Cómo empezar a lograr esos requisitos en torno a la integración de la seguridad y los riesgos psicosociales? Creo que con el doctor Yáñez ya hemos visto en algunos escenarios la importancia de definir, crear esa cultura de la seguridad y la prevención en torno desde la autovaloración o la autoestima, como la llamamos aquí en Colombia, para que la gente, porque cuando la gente se quiere, pues la gente se accidenta menos. Entonces, ¿cómo podemos empezar a hacer esa cultura de autocuidado? ¿Cómo mejorar esa cultura de bienestar y mejora continua para poder tener unos buenos indicadores de desempeño y un buen nivel de compromiso? En teoría, si nosotros estamos bien, somos personas productivas, si tenemos salud mental al 100%, estamos al 100% de la productividad, pero si estamos regular o mal en nuestra salud mental, pues no sabemos a cuánto estamos produciendo. También es importante establecer esas relaciones en torno al seguimiento y la evaluación, por lo que les digo, lo que no se evalúa no se puede mejorar, así que es necesario evaluar la reacción de los públicos objetivos, estar evaluando la retroalimentación, pidiéndoles que nos retroalimenten, cómo vamos, cómo se están sintiendo, están aprendiendo, qué vacíos les quedaron, cómo los podemos llenar. Evaluar también esos diseños curriculares que hacemos al inicio de año y no dejarlos estáticos, sino irlos evolucionando. Evaluar si los comportamientos ya en campo están siendo los adecuados y evaluar esos resultados. Empezar a trabajar en técnicas que nos ayuden por medio de la tecnología, como las credenciales digitales, aplicaciones del refuerzo por medio de los me gusta o por medio de los botones verdes o de las insignias que hoy día son bastante conocidas en las redes sociales, y trabajar mucho, como lo hemos venido diciendo, con esa inteligencia artificial y también el data mining o la minería de datos, que nos habla pues de cómo las organizaciones que aprenden ya tienen indicadores y cómo vamos a trabajar en ese Learning Analytics ayudado por inteligencia artificial y otras tecnologías. Algunos indicadores para eficacia de este modelo de integración: cómo estamos aprendiendo a nivel individual, cómo estamos haciendo cambios de conducta, cómo estamos trabajando en los resultados operativos, cómo se da ese aprendizaje organizacional. Por ejemplo, en este indicador pensé mucho: número de mejoras de procesos en los de seguridad y salud en el trabajo y clima psicosocial implementadas post capacitación. Este es bien importante porque serían como 3 al mes que se podrían hacer seguimiento dentro del comité de acoso laboral. Trabajar en todo eso que tiene que ver con el retorno operativo de la inversión, lo que les decía: si una junta directiva invierte 100 pesos o $100 en un programa de capacitación, pues espera que el retorno sea al menos 4 veces. Y el cumplimiento normativo, ¿no? Allí también tenemos un tema presupuestario, porque si no cumplimos la norma, pues nos multan. Entonces allí también hay cosas para trabajar. ¿Cómo articular esas estrategias en torno entonces al enfoque psicosocial integrado, que sean las competencias de forma verificable, y cómo hacer una colaboración multidisciplinar? ¿Cómo trabajar en esas tendencias futuras de lo que ya estamos viviendo? Porque
pues es algo que ya estamos viviendo en el hoy, la inteligencia artificial, la realidad aumentada, las neurociencias aplicadas y el microaprendizaje conceptual. Trabajemos entonces para las conclusiones. Uno, identificación de necesidades de la ISO 45001 y 45003, cruzado con marco legal y esos pensamientos o ese modelo sistémico de gestión integrado, que lo veríamos aquí en este segundo eslabón, cómo consolidamos esa cultura del bienestar integral físico y psicológico, cómo podemos trabajar en ese desarrollo de competencias integradas transversales como la persuasión, la comunicación efectiva, el manejo del tiempo y la gestión del cambio, que son competencias base y trazadoras para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pero que ayudan mucho también a la gestión de los factores psicosociales, trabajar en ese aprendizaje aplicado y holístico, ¿cierto? Que nos lleve a trabajar en esa mejora continua y en esas metodologías prácticas para el ser humano. Unas recomendaciones finales en torno a, uno, hacer un diagnóstico integrado entre la norma 45001 y la 45003, desarrollo de competencias holísticas, como les he venido diciendo, del bienestar psicosocial, comunicación asertiva, manejo del tiempo, gestión del cambio, resiliencia, y que nos lleven a tener un sistema formativo coordinado y una gestión de desempeño bajo un marco graduado. ¿Alguna bibliografía que he utilizado para esta presentación? Pues la quinta disciplina de Pfister Senge, la gestión por competencias de Marta Ales, el diccionario de competencias de Marta Ales, el modelo experiencial de David Hall, un libro muy interesante de Sidney Dekker que nos hable pues de la seguridad es diferente, la norma ISO 45001, la norma 45003, un libro que sacó Icontec el año anterior, va haciendo pues la integración de la 45001 con la 45003 y pues todo lo que tiene que ver con el desarrollo de competencias en seguridad y salud. Bueno, muchísimas gracias, creo que voy a dejar un tiempito para preguntas.